Bueno, ya estamos en tiempo, así que vamos a tocar la campanita. Clink, clink. Clink, clink. Y vamos a dar comienzo a la reunión, invitándolo a Jesús a que nos pase las banderas, así procedemos al saludo. La bandera argentina, la bandera de la ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Hecho esto, pasamos entonces, Sergio Crivelli, al informe de la Secretaría. Bueno, muchas gracias, Juan. Buenos días, amigos. Bueno, como todos saben, estoy reemplazando a Federico Carenzo, el secretario honorario, que se encuentra tomando unas prolongadísimas vacaciones. No sé cuándo vendrá, pero bueno, ya se está terminando enero y todavía no tenemos noticias de él. Preside la reunión virtual del miércoles 26 de enero, correspondiente al tercer año del segundo centenario del Rotary Club de Buenos Aires, el doctor Juan Llamazares. Le damos una muy cordial bienvenida a nuestro orador de hoy, el consocio doctor Eduardo Casap, quien tituló su disertación ¿Cómo debemos prepararnos para futuras crisis globales de salud? Todos esperamos que no tengamos futuras crisis, pero será mejor estar preparados. Hoy, por ser la última reunión del mes, saludaremos a los consocios que cumplen años en este mes de enero. Juan José Scali, miembro del Comité de Actividades de Compañerismo, ofrecerá el tradicional saludo. Hoy nos acompañan, a quien le damos una cordial bienvenida, el señor Ramón Manuel Sosa, del Rotary Club de Pursuco-Atiac, Corrientes, del Distrito Binacional 4845. El próximo miércoles 2 de febrero ocupará la tribuna el consocio Adrián Desiderio, quien nos hablará sobre la importancia del deporte y las artes marciales en la salud física y psíquica de un adulto. Muchas gracias por la atención y adelante Juan José Scali para los saludos y después lo recibiremos a Eduardo Casap. Antes de darle la palabra a Juan José, omití mencionar que en la última reunión de Junta Directiva se ha decidido convocar a una Asamblea General Extraordinaria para el día 20 de abril, a los fines de considerar la reforma de nuestro estatuto. Les agradecería a todos los presentes que lean la propuesta del Comité de Estatuto que preside el doctor Gabriel Astarloa, como para eventualmente hacer llegar opiniones, sugerencias, propuestas, lo que fuere. Así que disculpas por la omisión que quería hacer. De modo entonces que ahora sí le damos la palabra a nuestro saludador de cumpleaños. Juanjo, adelante. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver si esto sale bien. Y si hay uno de los placeres que contamos en el Rotary es justamente entre todas las manifestaciones y las características que tiene es la amistad. Y eso me parece una cosa maravillosa y lo que ninguno de nosotros olvida. Y en realidad lo que estamos extrañando en los almuerzos es eso. Es encontrarnos, es abrazarnos, es reír como amigos, como era antes, como nos encontrábamos hace muchos años atrás. Entonces, con esta idea, yo busqué, y los amigos verdaderos se cuidan unos a otros, y sin necesidad de pedirlo. Y una de estas formas es realmente hacer este homenaje al cumpleaños de cada uno, a esta entrañable amistad, como puse allí, porque realmente es así. Nos queremos a la distancia y nos extrañamos, por eso queremos volver a esto. Y si estuviera en Liverpool, como ahí, que me tocó cantar en The Covers, una canción de los Beatles, y me atreví, a pesar de no ser un cantor, y lo tengo nada menos que a Gardel como representante, les digo, muy feliz cumpleaños a los rotarios. Así que espero que todos tengan un muy feliz cumpleaños por esto. Para eso voy a nombrarlos, mientras le pongo esta canción infantil que les recuerde los mejores momentos. Como ven, son unos cuantos. Parece que el amor fue floreciente hace muchos años atrás, y ahí una intensidad de cumpleañeros en enero, será el verano, no sé qué será, pero bueno, la gente se quería mucho. Y así tenemos el 1 de año a Alejandro Caribe, el 7 a Juan Munro, el 9 a Jorge González, a Osvaldo Cetuén,
a Jorge Pefort, el 10 a César Litvin, el 13 a Mariano de la Torre, el 14 a Eduardo D'Alessio, el 17 a Eduardo Moore, el 20 a mi amigo Jorge Patané, el 23 a Luis Nicolás Ferreira y Marcos Muñiz, el 24 a Carlitos Bastanchuri, que recién les hablaba, que está ahí entre todos nosotros. El 25 fue un día prolífico, este día parece que el amor floreció. Es para Augusto Darget, Félix Devoto, Santiago Rossetti Messina, Javier San Domingo Núñez, Reinaldo de Almeida Salgado y Amadeo Vázquez. El 26, Alfredo Rodríguez, que como verán, estamos en el cumpleaños. El 29 va a ser el de Horacio López. Y el 31, el de Eduardo Cartazo Naveira, Eduardo Crispuolo y Norberto Perosotti. Por lo tanto, verán que es muy prolífico este mes para esto. Entonces, nuestro comité de compañerismo, unido en este caso a mí que soy parte del comité de recepción y gracias a Eduardo Casap que me pidió que lo reemplazara en esto porque era orador, les digo muy feliz cumpleaños y muchas gracias a todos por haber tolerado mi presencia. Gracias. Bueno, muy bueno lo tuyo, Juanjo. Muchísimas gracias en nombre de todos los cumpleañeros. Y ahora sí, le vamos a dar la palabra a nuestro orador, al querido amigo Eduardo Casap. Eduardo, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. En este grupo de amigos me gustaría compartir con ustedes algunos conceptos, porque principalmente pienso que no hay una interpretación correcta de lo que hoy se consideran las crisis globales de salud. Y no estoy hablando de las personas individuales, también estoy hablando de los expertos y estoy hablando de los sistemas de salud y de los gobiernos. Como el tema es cómo debemos prepararnos para futuras crisis globales de salud, y no me acuerdo quién de ustedes comentó si va a haber futuras crisis globales de salud. Sí, va a haber muchas crisis globales de salud, porque este siglo XXI va a estar marcado por muchas. Simplemente si comparamos el siglo XX, en el que hubo 2 o 3, porque sería la fiebre española, la polio y el SIDA, si tomamos las más relevantes, que algunas de ellas no fueron pandémicas, fueron epidémicas, el siglo XXI ya tuvo varias en los primeros 20 años. El ébola, la gripe A, el SARS y la gripe aviar, entre otros. Entonces, la primera pregunta que nos hago es si va a haber futuras crisis globales de salud. Sí, y es probable que en los próximos 80 años haya muchas y algunas muy graves. ¿Por qué? Primero, porque el mundo está pasando por una interconexión que no existió nunca. Millones de personas se trasladan alrededor del globo diariamente. El otro tema es las migraciones. No es solamente un problema político o social. Si los migrantes van del África y entran a Turquía o entran a Alemania, entran con todo un contexto sanitario y sin ninguna protección generalmente al país al cual llegan. Están absolutamente abandonados. Lo mismo pasa con las situaciones de conflicto. Si ustedes van a ver la situación en, por ejemplo, la Franja de Gaza, es muy mala. Algunos se tienen que ir a atender a Israel, hay toda una serie de problemas. El otro tema son las megaciudades. Son caldo de cultivo de muchísimas enfermedades. Si toman el ejemplo actual del coronavirus, la ciudad en la cual se inició, Juan, tiene 19 millones de habitantes, como San Pablo o como otras megaciudades. Tienen todos los problemas sanitarios, de alimentación, de acceso, etcétera, etcétera, todos juntos. No pasa en el medio del África. El otro problema también que hoy no podemos olvidar es el cambio climático. Y les voy a leer lo que dice la OPS, según el cambio climático, es la mayor amenaza para la salud mundial del siglo XXI. La salud es
y será afectada por los cambios de clima a través de impactos directos. Olas de calor, sequías, tormentas fuertes, aumento del nivel del mar e impactos indirectos, enfermedades de la vía respiratoria, las transmitidas por vectores, todas estas infecciones que estamos hablando, inseguridad alimentaria y del agua, desnutrición y desplazamientos forzados. Es decir, esto no es una situación casual. Entonces, después les voy a ir a tratar de recordar qué es lo que está pasando de la mirada de los líderes mundiales sobre esto, que ya hace 20 años que se está hablando, pero no hay receptividad. Entonces, yo querría ahora compartir con ustedes otros 2 puntos o preguntas para entender un poco el problema, que en algunas situaciones yo lo equiparo bastante a la situación económica. ¿Cuáles son los niveles de decisión y cuáles son las magnitudes? Porque si yo hoy abro el televisor o cualquiera de nosotros abre los diarios o cualquier medio de los últimos 2 años, lo único que ve son número de casos, número de muertos. Entonces me gustaría compartir con ustedes qué significan esos números. En el nivel de decisión hay en general en la salud 4 niveles de decisión. Uno es el personal, yo con mi médico. El otro son las recomendaciones de las sociedades médicas. Las recomendaciones de la sociedad médica son lo que se llama gold standards, es lo mejor. Eso, y mucho menos, llega quizá al 15% de la población mundial. 1.5 billón de personas a lo sumo. El resto de la población mundial tiene muchísimo menos que eso. Entonces después pasamos a lo que recomiendan las autoridades nacionales o internacionales. Y eso tiene parte de lo que sería el concepto médico y parte que es lo que el país o el sistema puede ofrecer a su población, que muchas veces no es lo recomendado y otras veces sí. Pero vayamos al nivel global, porque yo no sé si hay una comprensión exacta de lo que significa en salud el nivel global. No significa curar a una persona. El nivel global significa tratar de dar a la mayor cantidad de gente del mundo lo mínimo posible en una situación de salud dada. Y esto no sé si es entendido correctamente, ni desde el punto de vista de la salud, ni desde los otros puntos de vista. Les doy un ejemplo, no quiero entrar en tecnicismo, pero este ejemplo a mí es muy llamativo y está relacionado con la prevención del cáncer de cuello de útero en las mujeres. Seguramente sus hijas, hermanas, señoras van al ginecólogo, supongo, de una vez por año, una vez cada 2 años. Las sociedades científicas tienen una serie de recomendaciones, hacer el Papá Nicolau, hacer el examen de las mamas y la mamografía. Están las recomendaciones de las sociedades científicas. Ustedes saben, creo que no, quizá algún médico, ¿cuál es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para la prevención del cáncer de cuello de útero al mundo? Que todas las mujeres del mundo tengan un examen ginecológico una vez en su vida. Una vez en la vida. No mamografía, un examen ginecológico. Con eso se considera que muchas de las enfermedades de las mujeres bajarían notablemente. Esto lo hago para mostrarlos de lo que es la situación personal de una persona con el médico, que es una decisión médica, a lo que es una política pública en salud, que no es una decisión médica. Es una decisión basada en conceptos médicos, pero cuya aplicabilidad va mucho más allá de las posibilidades médicas e incluso de los sistemas de salud, como vamos a ver. Entonces, estos son los niveles. En la conversación esta es sobre el nivel global de la salud. No tiene nada que ver con lo que me dice mi médico, qué hago yo con qué máscara uso. No, esto es el entendimiento de una recomendación global ante crisis, no ante situaciones crónicas. Es decir, es algo que aparece rápidamente y que la mayoría de los sistemas del mundo no están preparados para resolver.
¿Por qué? Porque básicamente en la historia humana la medicina fue y sigue estructurada en base al concepto de que se diagnostica una enfermedad y se trata a una persona. Y ese concepto no es válido absolutamente y cada vez menos. El concepto actual de la moderna medicina y de la salud es que la gente no se enferme. Y hay un ejemplo muy claro, que no está pasando en otras enfermedades ni está tampoco en la línea de los gobiernos. Vamos a ver el caso del COVID en el mundo. Todos los países se dedican a encontrar la cura para el COVID. Tratamientos, medicinas, procedimientos. No, el mundo no se dedicó en estos 2 años a buscar un tratamiento. El mundo se dedicó a buscar una prevención para que la gente no se enferme del COVID. Esa es la demostración más clara, que esta es la estrategia que corresponde, no solo para las enfermedades agudas, ni desastres naturales o catástrofes de salud, o algunas provocadas como pueden ser armas de guerra que implican acciones contra la salud. Vamos a ver, para poner un poquito la magnitud, es algo que a mí me llama la atención, y seguramente a muchos de nuestros colegas también les llama siempre esto la atención. Las muertes por COVID en Argentina, desde que empezó la pandemia, datos de ayer, que busqué anteayer, más o menos 120.000 personas murieron. En el año 2019, en Argentina, de enfermedades respiratorias murieron 62.000. Datos que ustedes lo encuentran en Google, en el Ministerio de Salud. O sea que en 2 años de enfermedades respiratorias comunes mueren 124.000 personas en la Argentina, y no lo vi que saliera ningún diario, ni que lo comentara ningún experto de COVID. Vamos al caso del COVID. Ayer, 100.000 casos, 100.000 casos, 120.000, donde lo miren, 260 muertes. Hubo un día de 100 muertes, 100 y algo, un día de 58. 260 muertes es el 0,26% de mortalidad. ¿Ustedes saben cuál es la mortalidad de la influenza común, de la gripe, acá y en la China? 1 o 2% según el sistema de salud. No vi nadie que salga corriendo desesperado a ponerse la vacuna de la gripe, que es muy importante ponérsela, ni gente preocupada por la vacuna de la neumonía, que es muy importante y sobre todo en los mayores. Nadie le da bolilla. Hay un problema de mala interpretación de la salud, porque la salud le importa a los médicos, a la gente que está enferma y a nadie más. Si ustedes ven las encuestas que reciben los políticos en la Argentina, históricamente la salud está entre el lugar 15 y 17 o 18 de las prioridades públicas. Por supuesto que no va a haber interés. No va a haber interés porque la gente no lo pide, y si la gente lo pide, los políticos no se van a preocupar. Gracias si se preocupan por lo que la gente pide. Entonces vamos a preguntarnos si esta es una crisis para los médicos y es una crisis de salud. Y es solamente una... No. Esto no es una crisis de salud. Y estoy hablando de las situaciones pandémicas. Esto tiene consecuencias económicas, consecuencias políticas, la distribución de las vacunas, culturales, ya la gente no va a viajar como viajaba antes, ni va a relacionarse como se relacionaba antes, sociales, etc. Por eso cuando los gobiernos se ponen a enfrentar el problema de la salud, veamos 2 situaciones. Argentina, comité de expertos, no sé, infectólogos en su mayoría, como si fuera un problema de salud, como si fuera un problema médico. El caso de Estados Unidos, el presidente tiene un asesor, que es el que le dice la parte médica. Porque la forma de enfrentar para los gobiernos es a través de la gobernanza. La gobernanza es
cuáles son las directivas que se le dan a los organismos con los cuales se cuenta para ejercer las acciones que deben ser hechas en ese momento. Si yo hubiera sido presidente, Dios no lo quiera, lo primero que hago es llamar a un comité de crisis con 1 o 2 médicos, que pueden ser... Una cosa que yo tenga un grave problema infeccioso. Entonces sí, un grupo de médicos infectólogos que me diga cuál es el mejor tratamiento, que intercambien... Pero no, este es un problema de políticas públicas de salud. Entonces, si yo no llamo al ministro de Economía, si yo no llamo al ministro de Desarrollo Humano, si yo no convoco a las entidades, como fue el caso en nuestro país, que es uno de los buenos ejemplos de vacunación, ¿por qué no se usó la vacunación del sistema de Argentina? Y se inventó una vacunación de estilo político. Entonces, eso es un problema de la toma de las decisiones frente a una crisis de salud y sus múltiples implicancias, en lo cual tiene que haber un comité de crisis con todas las áreas que están afectadas o pueden llegar a estar, incluso como comunicacionales, porque hay que explicarle a la gente. Si yo voy al médico y no me explica lo que me está pasando, ustedes lo saben y sobre todo los colegas, lo primero que hay que hacer es explicarle al paciente qué es lo que está pasando. Entonces, si en una crisis como esta los líderes no explican lo que está pasando, sucede lo que sucede, la gente no sabe dónde está parada. Probablemente ellos tampoco saben dónde están parados. Entonces, la otra pregunta que me hago, y que creo que es buena para esta temática, y no quiero alargarme mucho, voy a tratar de... si el mundo está preparado para estas crisis que van a venir. No, el mundo no está preparado. A pesar que ya en 2005 está circulando por los medios un mensaje de Bush, que después creo que fue de la gripe aviar o de no me acuerdo cuál, habló de cómo los Estados Unidos se tenían que anticipar y preparar para futuras crisis que iban a venir y que van a golpear no solo la salud, sino la economía de los Estados Unidos. Eso llevó a que durante el gobierno de Obama se creara el White House National Security Council for Global Health Security and Biodefense. Por suerte, el Mr. Trump lo cerró. No hay, recién está empezando una agenda global sanitaria para que los países del mundo discutan qué es lo que piensan hacer para estar preparados. Y a mí me llama mucho la atención, y seguramente a ustedes. Supongamos que hoy se cae el Bank of America. Yo estoy seguro, no sé, acá está José, muchos, pero seguramente se reúne la Reserva Federal, deciden qué hacen con el banco, en Europa toman todas estas resoluciones, se anticipan a ver mañana antes que abran las bolsas. Hay toda una serie de mecanismos preparados. No hay un solo mecanismo en el mundo que permita una actitud coordinada de los gobiernos frente a una emergencia sanitaria. Tenemos el caso de la OMS, una entidad que depende del sistema de las Naciones Unidas, que no tiene poder de policía, es solo recomendación, después cada país hace lo que le parece, cuyos fondos provienen de un aporte de los gobiernos, del cual el número 1 es Estados Unidos. Que el 95% de los fondos lo usa para pagar sueldos, que no tiene un peso para iniciar acciones propias, y para peor tiene una burocracia que lo hace un organismo que es realmente un elefante, que no tiene ninguna capacidad de reaccionar. De hecho, ha cometido errores graves en el pasado, cuando Margaret Chan era presidenta, y hizo que el mundo se acopiara de un medicamento del cual solo después de esa enfermedad hubo, no sé si, 2000 muertes. Por suerte, el negocio para Roche, pero el medicamento se tiró porque no pasó nada. No hay un mecanismo anticipatorio como corresponde.
Uno de mis grandes amigos es el profesor Richard Sullivan del King College de Londres. Es un experto en crisis sanitarias globales, terrorismo y guerras con sustancias dañinas para el organismo. Y él tiene una serie de recomendaciones y está creando un grupo que se llama o participa la Agenda Global de Seguridad Sanitaria, que por lo menos está tratando de entender qué es, porque lo primero es saber cuál es el cuadro de situación. Para 2024 se espera que alrededor de 100 países hayan completado una evaluación de la capacidad de seguridad sanitaria para planificar. Hoy están pensando, cuando hace 17 años que ya se está hablando del tema y nadie le hizo ningún tipo de atención. A mí me llamó la atención hace muchos años. Entonces, en un momento, el World Economic Forum tenía una tabla, 3 entradas, sobre cuáles eran los riesgos más grandes del mundo con respecto a crisis económicas. Estaba la crisis Irak, crisis del petróleo, caída de no sé commodity, no sé. Y en una parte que a mí me llamaba la atención, en la cual estaba alto riesgo y poca posibilidad de reacción, estaban crisis sanitarias. Entonces hablé con la gente del World Economic Forum. No, ese es un tema que no interesa. Después de muchos años, conseguí que en el World Economic Forum Latinoamérica se hiciera una sesión sobre esto. La mía era en realidad para tratar más el problema de cáncer, que es mi tema. Creo que éramos 4 o 5 panelistas y debía haber 3 o 4 asistentes. Solo recientemente, y después de la intervención de varios líderes mundiales de salud, el World Economic Forum en alguna de las últimas reuniones incluyó poner la salud como un riesgo para la economía mundial en su agenda. Para terminar, este popurrí, porque no lo quiero cansar, pero sí darles una visión de cuáles son las, yo creo, interpretaciones desviadas, incorrectas decisiones, falta de planificación, falta de datos, y no es el caso de nuestro país, es el caso de la gran mayoría de los países del mundo, en el cual han tratado de diseñar los mejores sistemas de salud para tratar las enfermedades de las personas. Pero se olvidaron que las enfermedades de las comunidades y que las enfermedades del mundo pueden ser mucho más catastróficas y graves, aunque por supuesto las decisiones que se toman son de otro tipo. Ahí hay que considerar muertes, hay que evaluar los costos-beneficios, y no es la misma manera en que se trata la medicina habitual, en el cual todos los médicos queremos curar o lo mejor para los pacientes. En la política pública hay que tomar una decisión. Si este número de muertes es aceptable para estas consecuencias médicas, económicas o sociales. Y esa decisión la tienen que tomar los líderes. Y si no lo dicen de frente a la población, vamos mal. La última pregunta que quiero compartir con ustedes es cómo está la Argentina. Y la verdad que yo no tengo una buena respuesta, pero le diría que mi pensamiento es contradictorio. Pues yo creo que la Argentina tiene un buen sistema de salud dentro de ciertas condiciones. Creo que es un poco caro porque estamos alrededor de los datos que yo tengo, quizá otros tienen datos mejores, estamos en el 9 al 10% del PBI en gasto en salud. Y hay una realidad mundial que no hay una directa relación entre los beneficios de la salud de la gente y el PBI. Estados Unidos gasta 16% del PBI en salud y está muy atrás de otros países escandinavos, Inglaterra o España, que gastan menos, pero son más eficientes. Por supuesto, Estados Unidos no tiene un sistema de salud, tiene un mecanismo de reimbursement. ¿Por qué creo que hay, más allá de la fragmentación que tiene nuestro sistema de salud, hay recursos de tipo estructurales para llegar a muchas partes del país? Hay partes
organizaciones que muchas no han sido convocadas, ONG y otras que están capacitadas para colaborar, hay una sociedad civil que ha sido siempre abierta a colaborar. Pero entonces traté de buscar, a ver algo, algún dato, algo, y encontré el Índice de Seguridad Sanitaria Global 2021, que mide las capacidades en 195 países para prepararse para epidemias y pandemias. Todos, concluye, todos los países siguen estando peligrosamente desprevenidos para futuras amenazas de pandemias y epidemias, incluidas amenazas potencialmente más devastadoras que el COVID-19. En este listado, Argentina está 34 de 195. Raspé un poquito, y la información es provista por los gobiernos. Leí un poco la información que proveyó el gobierno argentino, que es un poco optimista, pero no tan alejada de la realidad, a mi entender. O sea, en la observación de todas estas estadísticas que tienen mucho margen de error, pero acá no estamos 70, 80, 90, 110 como estamos en otras. Y yo creo que no debe estar muy lejos de esto. No porque nosotros estemos tan bien, sino porque creo que otros están mucho peor. Entonces, creo que ya son los 20 minutos. Lo que quería compartir con ustedes es que creo que la población no está bien informada acerca de lo que está pasando. El problema más grave del COVID-19 no ha sido el COVID-19. El problema más grave del COVID-19 ha sido la afectación de muchas otras enfermedades que han sido abandonadas durante estos 2 años y que en los próximos años van a tener un aumento incontrolable. En cáncer está muy demostrado, nosotros tenemos trabajo en Latinoamérica, está trabajando la OMS, 80% de los diagnósticos de prevención se abandonaron en estos, sobre todo en el primer año. Va a haber un aumento del cáncer y sobre todo del cáncer avanzado en el mundo, en los próximos años a consecuencia de COVID. Y de esto está lo mismo para enfermedades cardiovasculares, para muchas otras enfermedades. La idea de los gobiernos y la idea de nosotros nos ocupamos del COVID ha sido una idea desastrosa. La respuesta tenía que haber sido: nosotros nos ocupamos del COVID dentro del contexto de la salud pública nacional o internacional. No los quiero desanimar, pero sí creo que tenemos que conocer la realidad. Y a mí me preocupa mucho cuando escucho expertos, que algunos de los cuales le tengo un enorme respeto, que contestan mal cuando le preguntan lo que está pasando en la Argentina y lo que está pasando en el mundo. Si a mí me llaman hoy del Canal 13 y me dicen: díganme usted, ¿cómo estamos hoy con el COVID? Yo le diría: estamos muchísimo mejor, hay gran cantidad de contagios, lo cual esto va a hacer que la comunidad tenga una vacuna natural de una enfermedad ahora de COVID con una variante que causa muy poco daño al ser humano y que no sobrecarga para nada el sistema de salud. Y que esta es la fase inicial de la cronificación de la enfermedad, como ya están pronosticando la mayoría de las organizaciones del mundo. No escucho nada de eso. Que la mascarilla, que no me pongo la mascarilla, que la tercera dosis, que la cuarta dosis. Ahora ya está todo lanzado. Nunca en la historia humana la ciencia proveyó de una vacuna en 1 año y pico para una enfermedad aguda y desconocida hasta ese momento. Nunca en la historia humana hubo una acción tan rápida y decidida, a pesar de las falencias, lamentablemente focalizada en una enfermedad. No focalizada en una enfermedad dentro de un contexto de muchas otras enfermedades. Así que creo que este es un problema de estrategia de los líderes de los gobiernos y de la comunidad en cómo enfrentarla. Las armas están, pero si no se hace una planificación adecuada, un enfoque coordinado, y se hace como si fuera un sismógrafo, como hacen tratar de prever los terremotos o maremotos, se puede hacer una prevención
con cierta metodología estadística de posibles crisis futuras, bueno, salvo que algún país meta algún virus en el agua de Francia. Estoy hablando de situaciones, digamos, imprevisibles, pero dentro del contexto de la transmisión entre seres vivos, entre animales y seres humanos, no el uso de un arma química o bacteriológica o lo que sea. Así que bueno, con esto espero no haberlos aburrido. Es una visión que es personal mía. Varias de las cosas están refrendadas por otras organizaciones. Y lo último que les quiero decir es que si quieren algún tipo de información reciente sobre esto, hace unos días hubo una reunión, creo que no lo anoté, pero me lo mandó un colega de Brasil, hubo una reunión en Bruselas sobre la OMS para darle a la OMS más refuerzos, más dinero y mayor flexibilidad para afrontar futuras crisis. El gobierno de Estados Unidos votó en contra. Pueden entrar, pueden googlearlo, y votó en contra porque ellos proponen que tiene que haber un fondo mundial independiente de la OMS para eventuales catástrofes sanitarias futuras. Mientras los líderes del mundo no se pongan de acuerdo en cuál es la mejor estrategia, vamos mal. Muchas gracias y no sé si tendrán alguna pregunta. Seguramente que sí, Eduardo. Muchísimas gracias. Realmente nos dejás un tanto preocupados con todo lo que has dicho, pero está bueno estar consciente por lo menos del estado de situación. Así que, bueno, Perdón, abiertos. Eduardo, Sí, Sergio. quisiera comparto casi toda la exposición que has dicho. Creo que la OMS en esta pandemia resultó contradictoria e inoperante, por lo cual entiendo la posición que adopta Estados Unidos. Pero mi pregunta es, el cuadro de situación lo tenemos. El problema es cómo se hace para poder concientizar a los líderes de la necesidad de prever todas estas eventuales crisis que pueden suceder. Ese es el quid de la cuestión, me parece, y no sé qué es lo que se está haciendo al respecto. No, mira, Sergio, yo creo en principio que hay mucho conocimiento. Bill Gates ya dijo que la Bill Gates Foundation considera que en estos 2 años el avance contra la malaria se revirtió en no sé cuántos años. Esto no está pasando solamente con enfermedades crónicas. Esto afectó muchas otras, y los que están, creo que Elon Musk y varios de esta gente que está investigando nuevas futuras aventuras fuera del espacio, etcétera, también están investigando mucho en la posibilidad de crisis gravísimas de salud, involuntarias o voluntarias. Yo creo que tiene que haber un mecanismo. Suponete el World Economic Forum, a mí me encanta porque no es una organización, es un formato de un líder, una persona, que lo que hace es que una vez al año reúne líderes mundiales, no tiene ninguna entidad, no es una entidad el World Economic, yo lo estudié bien. Habría que hacer, por ejemplo, un World Health Forum, donde vaya la gente y saque 3 o 4 recomendaciones globales en los cuales no sea la OMS, porque en realidad la OMS está influenciada por el dinero que le ponen los países, y cuando el país que propone algo pone mucho dinero, la OMS no es lo mismo que si propone algo Argentina. Y eso pasa, por lo que yo conozco, en todos los organismos del sistema de las Naciones Unidas de Salud. El IARC en Francia, que es la Agencia Mundial para Investigación en Cáncer, no tiene plata. Me lo ha dicho a mí la directora. Hay que salir a buscar fondos de otras. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La idea rectora para mí es la idea de que el mundo va a solucionar el problema de las enfermedades con los tratamientos. En el caso del cáncer es claro. Se está esperando un nuevo tratamiento, una nueva vacuna, algo que cure el cáncer. No se va a curar el cáncer así, por lo menos en los próximos 20 o 30, no sé, en 100 años. No se va a curar nunca el cáncer.
el cáncer se va a curar con las medidas. Si aplicamos solamente las medidas existentes, hay una disminución, no me acuerdo, estimada del 20 o 30% del número de cánceres en el mundo. No se aplica lo que sabemos. O sea que yo creo que el problema es un problema político. Mientras los líderes no tomen la decisión, olvídate. Gracias. Muy bien, espero no haberlos deprimido. No, no. Un poquito. Quisiera hacerte una pregunta. Eduardo, soy Nacho Ignacio, como me guste. Como Sí. Hola, ¿qué tal? El tema es, por ejemplo, en el caso de SIDA, no existe ni existió una vacuna, pero sí tuvieron mucho éxito los retrovirales. ¿Cuál es tu opinión con respecto a los retrovirales en el caso del COVID? No, César, el caso del SIDA es un caso excepcional. Y el éxito del SIDA fue fundamentalmente por una causa económica. Cuando vos hacías en el momento, hace 10 o 20 años, el ranking del apoyo económico del mundo para las enfermedades, el SIDA estaba número 1 y estuvo número 1 durante varias décadas, con 7 billones de dólares. Les doy un ejemplo, que para las 4 enfermedades crónicas más importantes, cáncer, cardiovasculares, diabetes y respiratorias, el aporte, la SODA, que es el aporte de la comunidad internacional para eso, era de 300 millones de dólares. Más allá de lo que sean distintos procedimientos, la base es siempre la misma. Decisión política y fondos. Sin decisión política no hay manera, y una decisión política sin fondos es imposible de llevar a cabo. Y eso se aplica a todos los sistemas de los países y a nivel global. Decisión y fondos. Si eso estuviera, esos dos elementos, yo les aseguro que la situación de la salud mundial en 20 o 30 años cambiaría radicalmente. Eduardo, con la positiva que nos vamos, es que vos decís que el sistema de salud argentino no está tan mal con respecto al resto de los sistemas de salud del mundo. ¿Es así o interpretamos bien o qué? Sí, claro, eso merecería otra cosa y hay gente acá que sabe tanto más que yo sobre el tema. El hecho es que si yo, y otra vez, vuelvo a un sistema económico, es posible que haya ejemplos de economías que son, digamos, modelo. Yo no conozco un modelo de salud que sea aplicable a la mayoría de los países del mundo. Si tomamos, por ejemplo, el caso de los países escandinavos, los países escandinavos, primero, son países chicos. Es imposible aplicar una medida de salud, un sistema de salud, igual para un país de 3 millones, Uruguay o Costa Rica, 10 millones, Noruega, qué sé yo, o 200, 300 millones como es Brasil o lo que sea. Entonces, primero, no hay un sistema. Segundo, la base del sistema mundial es, uno, un sistema de salud que es responsabilidad del Estado, España, Francia, Australia, Canadá, un sistema de salud que es individual, la responsabilidad es de la persona, y si uno no se asegura, te podés caer en la calle muerto que nadie te va a tocar, paradigma de Estados Unidos. Y América Latina en su mayoría, que es un sistema mixto. En esos sistemas mixtos hay una cierta responsabilidad del Estado y una cierta responsabilidad de otras estructuras, privadas o públicas. En la Argentina, lamentablemente, subsisten, bueno, según lo que digan, 7 sistemas, 5, 10, pero además de eso está dividido por 24, porque cada provincia, por ser federal, tiene su ministro de salud y todo su sistema. El problema de la Argentina, como en muchos países del mundo, es la fragmentación. Pero si uno toma hechos, digamos, generales, Argentina tiene recursos, Argentina tiene sistemas que están funcionando bien, aunque algunos tratan de frenarlo. Hay un sistema de atención directa de la salud a nivel de todo el país que es débil, pero que existe.
y sobre todo hay una colaboración en general de la población hacia la salud. Yo creo, bueno, esto habría que hablarlo con los otros colegas, yo creo que no estamos en una situación... ¿Eso es una buena o no? Digo, para no deprimirnos, ¿esa es buena o no? Yo El creo que balance sí. es positivo. Sí, si se hicieran sobre la base que tenemos correcciones, yo creo que se podría mejorar la eficiencia del sistema e incluso bajar significativamente los costos. Pero ya hay una plataforma. Hay otros países que no tienen nada. Lamentablemente, en este periodo, los últimos 10 o 15 años, Perú, Colombia, no sé si Chile, que últimamente está tecleando un poco, pero hay varios países de América Latina que han avanzado enormemente, más allá de los líderes, como sería Uruguay o Costa Rica. Bien, bueno, gracias, Eduardo. No, al contrario. No sé si hay alguna otra pregunta. Reiterarte el agradecimiento, Eduardo, por tu participación. Yo, antes de dar por finalizada la reunión, por lo menos en la parte general, les comento que la semana que viene no voy a estar en Buenos Aires y además voy a estar un poco imposibilitado de participar, aunque fuera remotamente, porque voy a participar en una cabalgata en la provincia de Jujuy. Así que voy a estar a esta altura del miércoles que viene a caballo, con lo cual me va a ser un poco complicado. He hablado con el vicepresidente primero, Juan Insúa, que se va a asumir ese día la dirección de la reunión. Así que bueno, si les parece, pasamos entonces a las reuniones en los grupos pequeños.